Hola, hola, ya estamos conectados hoy la primera charla que tenemos desde un ciclo que tenemos preparado de acá del Museo Regional de la Araucanía. Me presento, soy Merlín Valverdú, estoy a cargo de las actividades de extensión. Hoy voy a estar de moderador tratando de ayudarle a nuestra relatora Doina, leyendo sus preguntas que hagan por Facebook y ayudando en todo lo que se pueda. Tenemos también presente a Miguel Chapanov, el director del Museo Regional de la Araucanía, que nos va a decir unas palabras y va a presentar a nuestra relatora. Miguel. Hola, hola a todas y todos, amigos y amigas del Museo Regional de la Araucanía. Estamos dando inicio a un ciclo de charlas que tiene por objetivo dar a conocer las investigaciones que se han desarrollado a lo largo del tiempo en el Museo Regional y que han tenido como base para el conocimiento científico de esas investigaciones las colecciones del museo, ¿no? Las colecciones, los objetos son fuente invaluable de información y aporta al desarrollo del conocimiento científico. Y hoy día tenemos con nosotros una de estas científicas, arqueóloga, Doina Munita, quien nos va a hablar de una investigación que junto a su equipo desarrolló en torno a una colección bien especial y particular que tiene el museo, que es la colección Gorbea, que es producto de una serie de excavaciones que se realizaron en la década, a principios de la década de los 70, en la localidad precisamente en la localidad de Gorbea, cerca del río Dónguil, donde se descubrió un gran eltún mapuche, un cementerio mapuche. Doina, ya dije que es arqueóloga, además es presidenta del Colegio de Arqueólogos de Chile, y vive en Gorbea, así es que no va a hablar en directo, ¿cierto? Vive muy cerca incluso del sitio, del lugar donde se realizó esta excavación, que además fue una excavación bastante fundacional dentro de la arqueología chilena. Fue dirigida por un arqueólogo de origen húngaro, Américo Gordon. En esa excavación participaron muchos, en ese tiempo estudiantes, hoy día destacados arqueólogos, investigadores y académicos de la arqueología, ¿no? Entonces también se reconoce este sitio como una escuela de campo dentro de la arqueología chilena, que en esos años, ¿cierto? Ya llevaba poquitos años de su instalación académica en la Universidad de Chile. Bueno, sin más los dejo con Doina Munita y su presentación en torno al sitio arqueológico Gorbea 3. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Merlín. Gracias por la invitación. Mari Pulamien, Pinchedo y Namunita Piñén. Bueno, como les contaba Miguel, hoy día les voy a hablar de este gran sitio arqueológico, que en el fondo lo consideramos así desde nuestra perspectiva científica occidental, ¿ya? Pero pues les voy a compartir pantalla para que empecemos inmediatamente a entrar en materia. Aquí está la presentación, aquí preparada. Bueno, como se había presentado en las redes sociales, esta presentación, esta ponencia en el fondo se denomina Gorbea 3, un gran altún junto al río Dónguil, reuniendo las piezas de una arqueología disgregada. Ahí vamos a ir viendo por qué esta arqueología disgregada, por qué este título. Como bien decía el director, este sitio arqueológico corresponde a un eltún. ¿Qué es un eltún? Un cementerio mapuche antiguo, ¿ya? Fue excavado por don Américo Gordon y, como bien nos mencionaba Miguel Chapanov, fue una escuela de campo para un equipo bastante amplio de estudiantes de antropología y de arqueología que comenzaban sus estudios en la recién inaugurada licenciatura en arqueología de la Universidad de Chile. Dentro de ese equipo, por ejemplo, trabajó Ángela Geria,
que la despedimos hace muy poquito, ya se convirtió en una estrella en el cielo, y ojalá que ella también esté protegiendo y viendo qué es lo que pasa con el Tuni, qué es lo que va a pasar. Eso lo vamos a ver un poco más al final. Esa foto justamente es de Don Américo, de las pocas fotos que hay de los materiales del sitio de Gorbea 3. Está justamente junto a una exhibición que se hizo para el año 68 del pueblo, de la ciudad de Gorbea, donde él hizo una exhibición junto a su equipo de los materiales recuperados durante una parte de las excavaciones y bueno, están ahí las piezas más icónicas, en el fondo recuperadas. El trabajo desarrollado del que les voy a contar ahora partió de una invitación que nos hizo el director del museo en conjunto con el equipo de la Subdirección de Investigación del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural para escribir un artículo justamente en torno a la colección arqueológica que se encuentra en el Museo Regional de la Araucanía. Entonces, esa invitación se la hizo Rodrigo Mera, arqueólogo, mi compañero, que trabaja hace más de 25 años también en la Araucanía, y en conjunto, en el fondo hicimos esta investigación en base a las colecciones, a la colección sobre todo que estaba en el museo. Esa era la idea, partir de ahí. Aquí está la primera publicación que surge de las excavaciones del sitio. Esta publicación es de 1971. Como bien mencionaba Miguel, se excavó el Tun de Gorbea en diferentes etapas de excavación. Se excavó entre 1969 y 1973. Las excavaciones no pudieron seguir adelante, podrían haber continuado en el fondo, pero fueron detenidas por el golpe militar en 1973, en el fondo todo lo que pasó. De hecho, la última fue en septiembre, ¿ya? O sea, terminó en los primeros días de septiembre de 1973. Por lo tanto, ahí también hay que entender un proceso histórico que quedó truncado. Todo lo que pudo venir después, en el fondo, también tiene que ver con este contexto histórico que se estaba viviendo en el país. ¿Ya? No es una investigación que haya tenido un curso muy natural, en el fondo, en su desenvolvimiento, sino que también pasó por estas vicisitudes y problemas, en el fondo, que estaban en el país. Esa es la primera publicación, como les decía, que es del Sexto Congreso de Arqueología Chilena, donde don Américo Gordon con Jacqueline Madrid y Julia Monleón publican las principales características del sitio arqueológico y los principales materiales recuperados hasta ese momento, que habían podido ser sistematizados en realidad hasta ese momento, de 42 tumbas, ¿ya? Hasta ese momento ellos mencionan en el artículo que habían abierto 96, pero alcanzaron a procesar la información de 42 para hacer esta publicación. Ahí, bueno, se ven piezas bastante diagnósticas, después vamos a ver algunas fotos, pero estas son las imágenes de la publicación, vasijas sobre todo, pumetahue, y en esta imagen también piezas metálicas como los tupu que fueron recuperados en el sitio. Otra publicación que también es de este mismo año, en el mismo congreso, es la publicación de nuestra actual ministra, ¿ya? Del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, donde ella expone los resultados de 26 individuos de las evidencias bioantropológicas, ósea, por supuesto, de 26 individuos inhumados del cementerio, ¿ya? Ahí, bueno, hay diferentes conclusiones, pero son los resultados de una parte solamente de la colección recuperada del sitio. También, bueno, hubo otras publicaciones que son menos conocidas, por ejemplo, la publicación de don Hans Niemeyer acerca de una pieza antropomorfa con forma humana de Osorno, y ahí él cita justamente al sitio Gorbea 3. También está una publicación muy chiquitita del diseño de tesis de Julia Monleón, que en el fondo también nos llevó
a ver que algo había pasado después y que no estaba en estas primeras publicaciones. Les cuento eso porque esa era la base de antecedentes que teníamos. En el fondo, la colección que está en el Museo Regional de la Araucanía y las publicaciones. Bueno, como bien decía el director, la colección de Gorbea III es una colección tremendamente relevante, no solo por su contenido, sino que también por su cantidad. El Museo Regional estuvo cerrado por 3 años para su remodelación y en el año 2008 reabre sus puertas justamente con una exhibición, una hermosa exhibición acerca de este sitio, donde también se conversaba, se dialogaba acerca de la interculturalidad que había en este espacio, en este territorio, tanto mapuche como chilena hispana y también colona, sobre todo por los colonos holandeses que llegaron a este territorio. Eso era un antecedente también que teníamos porque para esa exhibición también se trabajó un material inédito que vamos a ver un poquito más adelante. Estas piezas son piezas diagnósticas, que las decimos nosotros, que son piezas muy importantes y que tienen elementos que nosotros podemos, por ejemplo, describir y nos entregan información acerca de la data, de la cronología y de también la procedencia cultural que tiene un sitio arqueológico. Acá hay un Chehuametahue, o Sañuhuemetahue también lo han interpretado algunos, o sea, un jarro con forma de perro o con forma de cerdo. Está la boca de un metahue, de un jarro con incrustaciones en el labio. También una pieza engobada de blanco con decoración roja o negra encima, ya de la tradición bícroma. Estas piezas son más antiguas, por lo tanto hay bastante menos en el cementerio, vamos a andar en eso después. Otro jarro también bastante diagnóstico del sitio, un metahue rojo engobado, o sea que tiene un colo rojo, un colo de arcilla rojo encima, y también una pieza metálica, un aro, un chaguay, con justamente una adherencia de textil. Estas piezas se las pongo como ejemplo para que vayan viendo cuáles son las piezas que están en la colección, en el fondo, del Museo Regional. Acá está también el cuello, ¿cierto? Y el labio de un jarro, un metahue con incrustaciones, esa asa que tiene esa colita, ¿ya? Que es muy diagnóstica también de la cultura mapuche de este periodo. Vamos a andar en la cronología también más adelante, que lo vamos a discutir. Un acercamiento a este Chehuametahue, ¿cierto? Las piezas rojo engobada. Aquí hay una chaya o olla, que hay bastantes en el sitio, así como también hay mechén, hay mencue, que son minoritarios, pero que son estas grandes vasijas, estos grandes contenedores. Un jarro con abultamiento en el cuello, que también estaba en el dibujo, si se recuerdan en el dibujo que mostramos anteriormente de la publicación de Gordon, Madrid y Monleón, también estaban dibujados. Y los chaguay de bronce. Es muy probable que este sea latón o sea bronce estañífero, que es el más tardío, en el fondo el más nuevo dentro de las aleaciones del cobre que se usaron en este territorio, cuya tradición de trabajo de los metales tiene más de 1000 años de antigüedad, ¿ya? Pero eso es materia tal vez de otra ponencia. Y acá también hay un collar de cuentas, ¿cierto? De llancas, de cuentas de vidrio, que fue hilado para exhibir, porque cuando se excavan los sitios arqueológicos es muy difícil encontrar los cordones con los que estén unidas las cuentas, así que este está hilado para su exhibición. Pero es bastante importante también tratar de imaginar, ¿cierto?, cómo estaban estas cuentas que al excavar una tumba aparecen disgregadas, siempre aparecen sueltitas. Bueno, así como se hizo la exhibición en el Museo Regional de Gorbea III, su colección fue sistematizada y fue fichada, ¿ya? En el Sistema Unificado de Registro, que actualmente ustedes pueden visitar en la página de Surdoc, donde van a encontrar todas aquellas piezas que tienen sus fichas completas,
del sitio. Ustedes anotan Gorbea 3, como está ahí, y pueden acceder, en el fondo, a esta información que es pública, donde se puede ver qué tipos de piezas y cuáles son las piezas que están ingresadas en esta colección. Por lo tanto, esta colección está bastante bien trabajada, no solo a nivel de conservación, sino que también de documentación. Lo que hacía más interesante aún seguir avanzando en su contextualización, en averiguar más acerca del sitio, más allá de las publicaciones iniciales que había hecho Word. Aquí esto es un dato. Como resultado, por ejemplo, de esta sistematización de la información de las piezas, este fichaje que se hizo para ingresar la información a Surdoc, nos dimos cuenta que las incrustaciones que tienen en los labios y en el asa, ¿ya? Al labio aquí yo me refiero al borde, en el fondo, del cuello de la pieza y el asa, donde se sostiene, ¿cierto? Esta crucecita que se ve acá. Estas incrustaciones, se había dicho, siempre que eran de losa, pero en un mejor análisis, en el fondo, durante el fichaje que les comentaba, nos dimos cuenta que eran de mayólica, ¿ya? La mayólica es una cerámica, en el fondo es una greda enlosada, ¿ya? Actualmente, por ejemplo, la artista mapuche Jessica Huentemán trabaja alfarería contemporánea mapuche, también acá en Gorbea, a través justamente de la expresión de la mayólica, ¿ya? La mayólica entra al continente americano, la Via Yala, traída por los hispanos, y se desarrolla después también en América, ¿ya? En Panamá, en México, en el Virreinato del Perú. Ahí se va desarrollando durante el periodo colonial esta mayólica. Por lo tanto, este indicador tan pequeño, que en el fondo son estos pequeños brillitos, estos fragmentos que se incrustan en el borde, en las asas de las piezas, nos demostraban que tal vez la cronología de algunas de estas piezas podía ser más antigua, o que había habido un componente hispano que había traído esta mayólica que estaba siendo incorporada en la materialidad. En el fondo ahí hay una demostración también de interculturalidad en las piezas, en las vasijas. ¿Qué más había en el museo? Aparte de la colección principalmente alfarera y metálica. Estaban los diarios de campo, ¿ya? Y aquí esto es muy importante, porque justamente este es el material que se empezó a revelar en la exhibición de Gorbea 3, derrotero de encuentros, porque en estos diarios de campo finalmente es donde está toda la información del sitio arqueológico, que no está en las publicaciones, porque Gordon, como les comentaba, alcanzó a publicar esencialmente en 1971, pero las publicaciones de después son más bien temáticas, y hay solo una más de él. Así que la información del sitio estaba en estos diarios. Y estos diarios justamente son, como decía el director, de arqueólogos que actualmente son arqueólogos muy renombrados, ¿ya? Y dentro de ellas estaba el diario de Julia Monleón. Esta es una imagen de su diario. Después vamos a ver por qué ella es tan importante dentro del equipo. Aparte de ser la coinvestigadora y de haber llevado buena parte de las excavaciones, que nos dimos cuenta en los diarios, ella es muy importante en el proceso de valorización y de interpretación del sitio. Esta foto es de la presentación en el fondo en sociedad que se hizo de los materiales recuperados en el pueblo, en Gorbea, en la ciudad en su año 68. Vale comentar también que Gorbea como ciudad surge en 1904, pero en torno al tren, ¿ya? Es un pueblo así como Quitratúe, como Freire, en el fondo estas ciudades que se forman, que se levantan en torno a las estaciones de trenes, ¿ya? Lo que no quiere decir que este territorio no haya sido habitado antes, y esto es justamente lo que nos está demostrando el Eltún. El Eltún de Gorbea nos demuestra que esta zona estaba intensamente poblada y que en el fondo la fundación de Gorbea no responde a una habitación en un lugar donde no había nadie, sino todo lo contrario. Acá hubo procesos que todavía no conocemos, en el fondo de relaciones culturales y de movimientos, ¿ya? De la población mapuche que estaba en el pueblo
hacia otros lugares y la instalación chilena finalmente en el siglo XX, comienzo del siglo XX en este territorio. Acá también está la foto, por ejemplo, de una de las piezas diagnósticas del sitio, de las más icónicas, que es la pieza esta antropomorfa que estaba en la carátula de la presentación, ya que también la vamos a ver más adelante. Y esta pieza, lo interesante es que no está en el Museo Regional de la Araucanía. ¿Ya? Cuando se fichó la colección, esta pieza no estaba ahí. Bueno, además de las piezas del Museo Regional, estaban algunos elementos, algunas cosas en el museo, en el Archivo Regional de la Araucanía, que lo dirige la señora Papay Fresia Catrilaf en estos momentos, y el Museo Regional tiene, además de su depósito interno, un depósito externo que estaba justamente en el Archivo Regional. Y en este archivo también habían elementos que no habían sido incorporados en la primera sistematización de la colección, sobre todo elementos metálicos, fragmentería cerámica y sedimentos, ese tipo de cosas que pueden ser menos museables. ¿Ya? Acá tenemos un anillo, una placa metálica con un hilván de lana, también bastantes alambres ferrosos, ¿ya? Y como les decía, fragmentería, que hay un fragmento de asa con incrustaciones también de mayólica y otros tipos de materiales, maderas orgánicas, en el fondo cada una en sus respectivas bolsas originales, con las etiquetas originales que son muy diagnósticas y que son muy importantes además en Gorbea 3 porque después nos ayudaron a llegar a información que estaba perdida. Estas etiquetas son las etiquetas que hacía don Américo Gordon y su equipo, donde está consignado el sitio, Gorbea 3, la tumba, en este caso es la 135, la unidad, la cuadrícula en el fondo excavada, la 7B, y un número único, un número de registro que se llevó como inventario de todas las piezas, de todo lo que iba siendo rescatado durante la excavación del sitio. Y este número único se circunscribía en un triángulo. ¿Ya? Esto parecen muchos detalles, pero son cosas que nos van a permitir llegar más adelante en la investigación. ¿Qué es lo que pasa? Les había comentado que en la primera publicación Gordon habla de que había 96 tumbas abiertas y 42 de las cuales ellos pudieron sistematizar la información para publicar y presentar en el Congreso. A su vez, Consuelo Valdés alcanzó a analizar los restos de 26 individuos. Pero si vamos a los diarios de campo y a los planos, a los dibujos, en el fondo, que es la información que está en el museo y que no está transcrita aún, nos damos cuenta de que el total de tumbas excavadas alcanzaba los 172. ¿Ya? Por lo tanto, el número de vasijas, el número de piezas y de toda la colección recuperada que estaba en el museo, que está en el Museo Regional de la Araucanía, en su depósito interno como en el externo, en el archivo regional, no daba el número que realmente era o tiene toda la colección. Y eso fue parte justamente de esta investigación y la generación del texto de Bajo la Lupa, donde tuvimos que hacer una investigación más profunda, ¿ya? Una excavación que le llamamos, y una profundización en los niveles más antiguos y empezar justamente a reunir estas piezas de esta arqueología disgregada. Con eso llegamos hasta el Museo de Historia Natural. En esa época, 1970, la Ley de Monumentos Nacionales había sido reformulada y todavía está el artículo vigente en la ley que dice que una parte de la colección recuperada de cualquier sitio arqueológico debiera ir como muestra al Museo de Historia Natural, ¿ya? Y eso fue lo que pasó con Gorbea 3. Una parte
de la colección se fue para ese museo porque además este fue el museo que financió las excavaciones, en el fondo que patrocinó las excavaciones del Altún. Y cuando llegamos al museo, grande fue nuestra sorpresa porque nos encontramos con una gran cantidad de cajas que estaban aún embaladas desde esos años, o sea, llevaban casi 50 años embaladas. Acá se puede ver, por ejemplo, una caja de Rinzo, que ya no existe. Me acuerdo que estaba una caja de avena globina, de elementos, o sea, víveres que ya no están en nuestros almacenes. Y al abrir estas cajas empezaron en el fondo a surgir las piezas, los materiales, como les digo, en sus embalajes originales. Estas cajas no habían sido abiertas, pese a que una parte de la colección de Gorbea III que estaba originalmente en el Museo de Historia Natural fue dada de alta y trasladada al Museo Regional de la Araucanía, permaneció una importante cantidad de elementos en el Museo de Historia Natural y esos no fueron nunca abiertos hasta que comenzamos esta investigación. ¿Ya? Si se fijan en la foto, se puede ver que las piezas están envueltas en sus diarios originales también. Diarios alemanes, diarios chilenos, por supuesto, diarios locales. También son objetos arqueológicos en este momento, que son diarios de 50 años que tienen un contexto, ¿cierto? Que tienen en el fondo una importancia, una relevancia al ser parte de esta colección. Además de las vasijas, además de restos orgánicos como trozos de madera, por ejemplo, y cuentas de collar y fragmentería, en el Museo de Historia Natural también estaba la mayor parte de la colección bioantropológica recuperada en el sitio. Porque cuando se lee en el fondo el artículo de Consuelo Valdés, uno se da cuenta que se analizó material bioantropológico. Por lo tanto, si no estaba en el Museo Regional, ¿dónde estaba? ¿Ya? Estaba acá, en el Museo de Historia Natural. Y así como las vasijas, y así como las otras piezas, la fragmentería, en el fondo todos los materiales que veíamos en las fotos anteriores estaban en sus embalajes originales, los restos bioantropológicos también. En este caso, podemos ver que se levantó mucho material en microbloques, ¿ya? Esencialmente los cráneos. Los huesos largos, en el fondo de esos fueron levantados y guardados individualmente. Vamos a volver a la foto anterior, en papel estaño, ¿ya? Y también en otro tipo de papeles que ha permitido la conservación de los huesos. Pero los cráneos fueron, como les decía, excavados y levantados en microbloques. Hay que pensar que estamos hace 50 años, ya, en excavaciones donde todavía la metodología de excavación arqueológica no estaba completamente desarrollada. De hecho, estaban haciendo la carrera de arqueología. Y acá, por lo tanto, don Américo Gordon es un pionero, en el fondo es uno de los fundadores de la arqueología tanto regional como nacional, ¿ya? Y los cráneos fueron dejados con sus sedimentos en estas cajas metálicas, ¿ya? De aceite que previamente limpiadas permitían en el fondo que se mantuvieran en condiciones relativamente adecuadas estos huesos que ya estaban bastante disgregados de acuerdo a lo que dice Consuelo Valdés en su artículo, lo que describen también los diarios de campo, y hay que pensar que han pasado 50 años y siguen en el fondo en un estado de conservación muy similar, al parecer, con el estado de conservación original de los huesos que fueron levantados del cementerio. Bueno, esto vale decir que va a ser una ardua labor, en el fondo, para el Museo de Historia Natural y su equipo de curaduría de antropología física, porque necesita una atención urgente, ¿ya? Es demasiado relevante que esta colección sea bien estudiada, sea bien trabajada y esté en condiciones dignas, en el fondo, de conservación.
Otro tipo de piezas que aparecieron en esta búsqueda, en esta investigación y esta reexcavación en las cajas desconocidas del Museo de Historia Natural son piezas zoomorfas, ya, con figuras de animales, que tienen también un correlato en algunas otras piezas que se ven en museos del sur de Chile, en territorio mapuche. Y esta es la vasija antropomorfa, que no estaba en el Museo Regional de la Araucanía, pero sí estaba en la última caja que está en el Museo de Historia Natural. Esta pieza es, además de lo interesante que significan las piezas antropomorfas en los cementerios, en los Eltún, desde el periodo alfarero temprano, o sea, de hace 1000 años atrás en adelante hasta 200 años atrás, además de eso tenía un elemento que es esta perforación, ¿ya? Esta perforación a Américo Gordon le permite postular que corresponde a un artefacto símbolo que podría haber tenido o haber sido autopsiado, ¿ya? Que se le podría haber hecho una autopsia con esta perforación. Ahora, cabe evaluar también esta interpretación porque, por ejemplo, en el caso de abajo, también don Américo piensa que esta vasija, que está fragmentada en el fondo, que está el cuello de la vasija rodeado por fragmentos del cuerpo de la misma Metahue, él también piensa que pudo haber sido fracturado intencionalmente. Hay que tener ahí ser un poco más suspicaz y también evaluar los procesos de formación de sitios arqueológicos. ¿Qué quiere decir eso? Un sitio arqueológico no queda exactamente igual a como fue dejado, ¿ya? Eso se llama premisa de Pompeya, ¿cierto? Cuando el Vesubio hace erupción en Italia, cae toda la ceniza, en el fondo colapsa la pluma sobre Pompeya y hasta la gente queda en la posición en que estaba. Esa premisa de Pompeya es algo único, ¿ya? Que es producto de una erupción volcánica. Los sitios arqueológicos en general pasan por procesos muy largos en el fondo de transformación, donde la materia orgánica se transforma, y no solo la materia orgánica, sino que la inorgánica también va sufriendo estos procesos de formación de sitio que se llaman, que cambian las características iniciales a características que se evalúan arqueológicamente. Por lo tanto, esta pieza que se ve aquí abajo está colapsada, y está colapsada por peso. ¿Ah? No es que haya sido fracturada intencionalmente para ser depositada en la tumba, sino que esto es una fractura posterior. Eso también se puede ver en otros contextos, en otros sitios arqueológicos donde se ha hecho hallazgos similares, que son muy pocos. Y por otro lado, también está la fractura de la pieza, que ahí, bueno, va a haber que indagar mucho más, sobre todo en el diario de terreno, en el diario campo, donde se llevan las notas, ¿cierto?, de la excavación, de cómo se excavó, porque esa fractura, esa perforación, se realiza con un golpe seco, con un fierrito, o con algo, ¿ya? Con algo que produce que se desprenda un cono de la misma vasija, de la misma pared de la vasija, hacia el interior. Entonces eso también puede ser producto de un chuzo, de un chuzazo durante la excavación. No necesariamente que la pieza haya estado matada, como se llama. Así que son muchos aspectos en el fondo que se pueden reevaluar acerca de Gorbea 3. Acá también hay un elemento interesante que aquí nos dio luces, aparte de la publicación que les contaba de Julia Monleón, de este párrafo donde ella da cuenta de la metodología que va a seguir en su tesis, que la haría de Gorbea 3. Encontramos en el Museo de Historia Natural un colega encontró en los archivos de don Hans Niemeyer, él era ingeniero y también es uno de los fundadores de la arqueología chilena, en su cuaderno de campo número 132, apuntes que él toma de la tesis de Julia Monleón. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Esta tesis no existía en ninguna parte. Estaba absolutamente perdida.
¿ya? En la Universidad de Chile, que es donde debería haber estado, esta tesis no existe. Se perdió, se la robaron, quién sabe qué pasó con ella. Y corresponde a una de las 3 primeras tesis que salen justamente de la licenciatura en Arqueología y Prehistoria de la Universidad de Chile. Por lo tanto, la tesis de Julia Monleón fue una de las primeras, en el fondo, tesis nacionales de arqueología y de arqueología mapuche, que es un tema que ha estado bastante relegado dentro de la arqueología nacional, ¿cierto? Ahora está mucho más desarrollada, en el fondo, con los trabajos de Tom Dillehay, de Carlos Aldunate, y los equipos que han venido después, Leonora Adán, Margarita Alvarado, ¿cierto? Quienes han puesto en valor la arqueología en territorio mapuche, pero entre 1970 y 1990, bien podríamos decir, en el fondo esos 20 años, la arqueología mapuche fue algo bastante desconocido. Y existía en el fondo una tesis de la que podríamos llamar la última araucanista, ¿ya? Ella, Julia Monleón, en el fondo justamente titula su tesis como Los Araucanos, ¿ya? Nombre que en el fondo ya no se concibe dentro de un estudio científico. Vamos a hablar siempre de cultura mapuche, pueblo no mapuche, nación mapuche, ¿ya? Con sus diferencias, con sus diferentes grupos culturales, pehuenche, huilliche, lafkenche. En el fondo, ya esa nomenclatura no la vamos a usar. Por eso podemos hablar que en el fondo Julia Monleón fue la última araucanista, ¿cierto? De la tradición de Guevara, la tradición del Acham. Y justamente su tesis, buena parte de ella es el análisis de estos antiguos estudiosos, en el fondo eruditos, de la arqueología en territorio mapuche. Además, también de plantear una tipología cerámica y un análisis de las piezas y las tumbas que se recuperan en el Eltún. Estas 2 fotos son las únicas 2 fotos que existen de la excavación del sitio de Gorbea 3. Cabe mencionar que el registro fotográfico es muy probable que lo haya tenido don Américo Gordon, y ese registro fotográfico no existe, no está en el museo tampoco. No, los diarios de campo, por ser libretas de terreno, no tienen la fotografía, y se menciona justamente que compraban los rollos para las cámaras, se conseguían el dinero para comprar los rollos, y seguramente deben haber tenido 1 o 2 cámaras donde el registro fotográfico debe haber estado centralizado. Pero eso no son más que suposiciones finalmente, porque el registro fotográfico de Gorbea 3 no existe, pese a que los diarios de campo dicen que cada tumba, en el fondo, cada cuadrícula y todo lo que se realizó fue fotografiado. Pero estas son las únicas 2 fotos que tenemos de las tumbas, ¿ya? De la excavación, y que son fotos que salen de la tesis de Julia Monleón. Acá yo les voy a contar la historia de cómo llegamos a la tesis de Julia Monleón y por qué era tan importante este registro. Esto ya es una anécdota, pero son en el fondo información que vale la pena relevar porque son parte de la historia de un sitio arqueológico y pasan a ser parte de la historia del contexto. Como les contaba, esa tesis está absolutamente perdida. Averiguando, buscando por todas partes, llegamos a una referencia de una tesista que había hecho su tesis de antropología en la Universidad Austral, donde ella citaba justamente la tesis de Julia Monleón. Nos logramos comunicar con ella y nos cuenta que había visto esa tesis, la había revisado en la biblioteca de Tirúa. La biblioteca de Tirúa fue arrasada por el tsunami del año 2010, el terremoto y el tsunami. Por lo tanto, se la llevó el mar, ¿ya? Esa tesis, por supuesto que nos contactamos con la bibliotecaria de Tirúa, y quien había rescatado unos pocos libros mojados por el mar del tsunami, y dentro de esos libros no estaba la tesis de Julia, ¿ya? Por lo tanto, todo parecía una búsqueda infructuosa porque no aparecía por ninguna parte. Pero las cosas de la vida y los colegas y los amigos nos ayudaron a llegar a Lorena Fríes Monleón, ¿no? Abogada de derechos humanos, destacada abogada de derechos humanos, que
es hija de Julia. Y cuando nos contactamos con ella, fue muy grande su emoción, porque nos contó que había ido hacía un mes a Suiza. Y hablando con su padre, le había dicho que se llevara los libros o lo que le pareciera de las cosas de su mamá, que ya no está con nosotros. Y ella, lo que se trajo justamente fue la tesis de su madre. Un mes después, recibió el llamado telefónico de los arqueólogos que le preguntábamos si ella sabía dónde podía existir una copia de esa tesis. Así que, bueno, las cosas a veces se dan por sí mismas y pudimos acceder a esta información perdida. Y gracias a eso hoy en día contamos con este material inédito que no tiene en el fondo respaldo en ningún otro soporte más que en la tesis de Julia, como son este par de fotos. Fotos también de estos elementos como un par de torteras para hilar lana, ¿ya? Esta pipa que también está dibujada en la primera publicación de Gordon, y también pinturas de su hermana. Aquí hay una vasija que no está en las colecciones, también tal vez la tuvo Don Américo, no sabemos, una pieza rojo engobada con un nacimiento, ¿cierto?, de un pichimetahue, de un metahue mayor. Y bueno, teníamos el registro entonces de las publicaciones, ¿cierto? El registro que se había hecho de la colección, la exhibición, los diarios de campo, la tesis de Julia. En el fondo ya íbamos armando todo este rompecabezas, por decirlo de alguna manera, en el fondo esta arqueología disgregada del sitio de este gran El Tun, pero haciendo el inventario en el fondo de todo lo que íbamos registrando, los restos bioantropológicos, ya las evidencias óseas de la primera colección analizada por Consuelo Valdés no estaban ni, ya comentábamos que en el Museo Regional no había restos bioantropológicos, algunos elementos muy pequeños estaban en el archivo, pero unas minucias, y la mayoría estaba en el Museo de Historia Natural. Pero no está el material de la primera campaña. Nos pusimos en contacto con la hoy ministra y en ese tiempo directora del MIM. Y ella recordó que en el expedagógico, que ahora es la Universidad de las Ciencias, Universidad Metropolitana de las Ciencias y la Educación, se había instalado un laboratorio que le llamaban Las Casitas, donde trabajaba don Juan Munizaga, que le podemos decir como el padre de la antropología física en Chile. La antropología física es la ciencia de la subdisciplina, en el fondo, de la antropología, que se encargan de todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano, con las poblaciones, con el estudio de la parte física, ¿ya? De la humanidad. Y bueno, se acordó en el fondo que habían analizado los huesos allá, y sí temió, porque también en 1973 eso fue invadido, por decirlo de alguna manera. Así que eso que era parte de la Universidad de Chile, tal vez podía estar en la Universidad de Chile. Y nos dirigimos justamente a la Facultad de Ciencias Sociales, donde estudiamos nosotros, y en los depósitos temporales que tienen, hay que pensar que pasan muchos procesos, o sea, las colecciones arqueológicas son inabordables si no hay un proyecto o hay un tesista o alguien que tenga un interés particular en una colección o en revisar algún material. Así que hay muchas cosas que están aún sin estudiar o sin pasar por un proceso de conservación. No es una disculpa, finalmente es lo que sucede, es la realidad, ¿ya? Y habían unas cajas, efectivamente habían unas cajas donde estaban, acá, por ejemplo, no se alcanza a ver el nombre de Gorbea 3 y el nombre de Consuelo Valdés, o sea, estas cajas también son de los años 70, y estaban las etiquetas con triángulo del equipo de Don Américo.
en el fondo el material que había analizado Consuelo Valdés estaba acá. Y aparecen cosas tan interesantes como esta nota, por ejemplo, que le deja Jacqueline Madrid a Juan Munizaga, dejándole justamente estas cajas con materiales porque él no estaba cuando ella los fue a dejar. Así que ese finalmente era el complemento de lo que faltaba, de la información que faltaba reunir para tener la colección completa de lo que había sido recuperado en el Eltún de Gorbea. Pero hay muchos aspectos de este sitio arqueológico que no alcanzaron a ser trabajados. Cabe decir que está todo por delante, ¿ya? Para analizar en este sitio. Sobre todo, por ejemplo, un elemento importante es el tema del paisaje. ¿Qué pasa con este sitio arqueológico? Más allá de lo que significa de ser un cementerio, del material recuperado, de sus colecciones, el emplazamiento que tiene el Eltún de Gorbea tiene mucha relación con el paisaje cultural de Mapuche en el lugar, en el preciso lugar. Hacia el este, directamente, el volcán Villarrica, ¿cierto? Casi en una recta. También el estero Cuspe. El estero Cuspe es un estero que actualmente en Gorbea se encuentra en parte rellenado, está en una condición que no lo pone en valor, ¿ya? Tampoco está, es un estero libre, ha sido no observado, digamos, dentro del paisaje urbano. Todo lo contrario, se asume como un agua que molesta, ¿cierto? Que hay que taparla. Entonces hay sectores del estero Cuspe que están cubiertos. Pero este estero tiene que haber tenido una relación directa con el Eltún, pasa por el lado, además de un humedal. ¿Ya? Un humedal, sabemos, hay buenos trabajos en el fondo ya que dan cuenta de la relevancia de los humedales para el asentamiento humano, sobre todo en estos territorios. Lo ve Leonora Adán en Valdivia, Tom Dilegey en Purén, con sus equipos de trabajo, por supuesto, donde ellos dan cuenta de los asentamientos en torno a estos humedales, no solo por los recursos, sino que también por lo que significan en términos de cotidianeidad, en términos simbólicos, en términos de recursos también para la vida cotidiana. Y el Tún justamente también estaba al lado de un pequeño humedal. Y además, lo que es más importante dentro de este paisaje es que está muy cerca de los saltos del Dónguil. Actualmente estos saltos son un balneario de la ciudad de Gorbea que disfrutamos todos en invierno, sobre todo por la belleza, cuando viene una gran cantidad de agua por el río Dónguil, que es uno de los ríos más limpios de la región aún, y tenemos que seguir protegiéndolo y seguir pensando en que este río tiene que mantenerse así. Y además también en verano es un balneario, siempre lo debe haber sido, ¿cómo no? ¿Ya? Acá está la relación justamente entre la ubicación del sitio arqueológico, está por supuesto en la ciudad de Gorbea, acá está la ruta 5, el bypass Gorbea, esta es Avenida O'Higgins, ¿ya? Que era la antigua carretera, en el fondo que se guía hacia Quitratúe, hacia Las Tarrias, ¿ya? Por acá, en el fondo ese era el camino para ir hacia Las Tarrias. Y acá, donde está este trébol de la carretera actual, en este sector está el sitio El Eltún de Gorbea, denominado Gorbea 3 por Don Américo. Y en esta segunda flecha están los saltos del Dónguil. Si uno se va caminando, en el fondo, llega muy rápido, muy corta la distancia, y de hecho describen algunos en sus diarios, en sus relatos de los excavadores, de los estudiantes en ese tiempo que iban al río algunas veces a bañarse, en el fondo también después de estar todo un día excavando en el barro o en la tierra, partían al río, ¿cierto? Y esto más allá de la anécdota de la excavación, lo esencial es la importancia en el fondo del paisaje cultural, la relación que tiene que haber tenido este cementerio como un sitio sagrado, como un sitio de significación cultural altamente relevante para la población mapuche local en relación justamente al río Dónguil y los saltos del Dónguil. Aquí hay otra foto, una persona pescando, aquí salen
Puye todavía y se puede pescar. Como les decía, es un río muy limpio. Otros elementos que no han sido bien trabajados en el fondo por todo lo que ya hemos visto de Gorbea 3 es la cronología. El sitio arqueológico no tiene fechados absolutos. ¿Qué quiere decir eso? No hay fechas todavía, no hay dataciones de carbono 14, por ejemplo, o de termoluminiscencia, que es un análisis que se hace a la cerámica para saber, en el fondo, la fecha, la antigüedad que tiene. Este sitio no cuenta con ese tipo de fechado. Todas las cronologías son relativas. Entonces, por eso ahora volvemos al argumento de los fragmentos de losa, que decían que en los bordes, ¿cierto?, en los labios de las piezas, de los metagües, estos fragmentos eran de losa y nos damos cuenta que no, que eran de mayólica y que la mayólica es más antigua que la losa. Por lo tanto, acá falta todavía investigar acerca de su cronología. Don Américo Gordon comenta en el artículo que el sitio tiene dos niveles, y esto es muy importante. Tiene un nivel más profundo, que él le llama el nivel 2, que es este de acá, ¿ya?, que tendría tumbas con inhumaciones directas en la tierra, y otro nivel por sobre el nivel antiguo, ¿ya?, que estaría separado por una capa rojiza de 4 centímetros, ¿ya?, o sea, dos estratos diferentes, con tiempos diferentes, y este segundo nivel ya tendría tumbas en trolof, o guampo, en canoas funerarias, que son pellines, que son robles, matofagos oblicuos, que son ahuecados, y donde se depositan los difuntos, ¿ya?, a manera de ataúd, a manera de urna. Entonces tenemos dos componentes finalmente. Hay dos componentes cronoculturales en Gorbea 3 que no están bien trabajados, en el fondo sí están distinguidos. Y eso es tremendamente relevante, porque estando esta información de la excavación, se puede evaluar qué tumbas proceden del nivel antiguo y qué tumbas procederían del nivel más moderno, por decirlo de alguna manera, más tardío, ¿ya? ¿Qué pasa? En Gorbea 3, por ejemplo, hay vasijas que son de estas blancas con decoración roja, ¿ya? Al ver ese tipo de vasija, nos vamos un poco más atrás de los 200 años que planteaba don Américo Gordon para este cementerio. ¿Por qué? Porque esta tradición bícroma roja sobre blanco tiene una antigüedad de más de 600 años. Ahora, esa tradición tiene cambios, ¿ya? Está antes que lleguen los españoles, y después que llegan los españoles tiene otros cambios que llevan a incorporar nuevos elementos en las vasijas, en la construcción de las vasijas. Si antes eran de una forma más similar a las vasijas antiguas, a las vasijas Pitrén, ¿ya?, los que puedan averiguar por ahí qué significa. Ahora, después de la llegada de los españoles, estas vasijas que están pintadas de rojo sobre blanco incorporan elementos que vienen también de más al norte, de influencias incaicas, y también elementos hispanos. Por ejemplo, bases planas, ¿ya?, un tipo de borde distinto, vertedero, elementos que antes no estaban en la alfarería. Pero esta cerámica no es del siglo XVIII, ¿ya? Perdón, es del siglo XVI, del XVII y del XVIII. No es muy propia del siglo XIX, ¿ya? No es muy propia de 1800, sino que previo a eso. Por lo tanto, las vasijas decoradas rojo sobre blanco, que le llaman estilo Valdivia, podrían corresponder a este nivel más antiguo. Ahora, son pocas las vasijas que existen de ese tipo en el sitio de Gorbea 3. La mayoría son jarros monócromos, o sea, que tienen un solo color, de este café oscuro casi negro, y con incrustaciones de mayólica en el borde y en el asa. Esa es la mayor cantidad de piezas que hay. Y esas son un poco más tardías, en el fondo son un poco más modernas que estas vasijas que son blancas con decoración roja. Entonces, esto hay que reevaluarlo, ¿ya? Por lo tanto, aquí cabe nuevamente el comentario de que con Gorbea 3 todo está por hacer, porque hay que datar, hay que sacar fechados, hay que reevaluar los contextos. Estas fotos son muy
elocuentes. Son también fotos de Julia Monleón. No dice si son de Gorbea, dice que son de Cautín, ¿ya? De la provincia de Cautín, tomadas en la temporada de 1971 de los terrenos de excavación, donde está la papay hilando su lana con uso, con tortera. Y con esto en el fondo se demuestra también algo que tenemos bastante olvidado hoy en día, que es la identidad mapuche de este territorio hasta hace muy poco, ¿ya? Hasta 30, 50 años atrás. Hoy las poblaciones mapuches como tal, las comunidades, no poblaciones, las comunidades, los LOF, en el fondo se encuentran fuera de los lindes del pueblo, de la ciudad de Gorbea. Pero hace 50 años esto no era así. En el fondo había una identidad todavía que se mantenía en este territorio. Y acá voy a ver cómo estamos de tiempo. No sé si tengo tiempo para leer un texto. Miguel, Merlín. Sí, dale, dale Ya, nomás. Y hay varias preguntas y comentarios también en el chat. Yo creo que va a ser interesante ahí para que puedas también responder. ya, buenísimo. Yo voy a leerles un texto y con esto vamos cerrando. ¿Ya? Vamos a quedarnos con la foto de la papay. Acá el padre Antonio de Resco, Resquio, ya, capuchino, de la misión capuchina entre 1848 y 1890, hace un relato cuando viene a esta zona viajando, que se los voy a leer. Hay que tener el criterio abierto y darse cuenta cómo escribía un cura capuchino, un padre capuchino en este tiempo. ¿Ya? Adecuar el lenguaje y darse cuenta de cómo vienen las cosas. Dice, saliendo de aquella inmensa selva sombría nos encontramos no muy lejos de Donguil, pero apenas nos divisó el ojo penetrante y sospechoso del cacique Millamán, irritado al vernos dentro de su dominio sin su permiso, despachó de inmediato un satélite a plantar en el medio de nuestro camino una lanza de desmedida altura. Sorprendidos por aquella novedad, pedimos una explicación a nuestro intérprete, quien, con pena, nos informó que aquello indicaba que nos quedaba terminantemente prohibido pasar bajo la pena de muerte. Tal noticia nos asustó, pero estábamos tan cansados que no nos era posible volver atrás sin descansar antes. En consecuencia, como los embajadores son muy respetados también por aquellos bárbaros, despachamos a nuestro intérprete a aquel rústico cacique para presentarle nuestras excusas y prodigiosos ofrecimientos, y rogarle nos permitiera pasar la noche en el lugar, lo que fue concedido por aquel salvaje, pero con la condición de que apenas amaneciera nos volviéramos. Conformes con aquella gracia araucana, tomamos un poco de alimento, pero sin ningún apetito, porque teníamos a la vista como un centinela que nos amenazaba continuamente de muerte. Y hechas nuestras oraciones, que en el peligro suelen ser más fervorosas que de costumbre, nos dispusimos a tomar un poco de descanso en nuestra cámara araucana. Pero la turbación que nos había tomado no nos permitió cerrar los ojos para el sueño, y pasamos toda aquella ingrata noche mirando las estrellas y deseando que el canto de la diligente diuca nos anunciara la próxima aurora. Finalmente vino a alegrarnos aquel canto, en un principio en sordina e interrumpido, luego increciendo poco a poco, lo que nos aseguró que era la hora de ponernos en camino. Entonces, con toda rapidez, nos aprontamos y abandonamos aquel lugar antes de que el bárbaro cacique mandara a espiar nuestra salida y nos hiciese cualquier fea jugarreta. Esto pasa justamente en el río Donguil, ¿ya? En el camino que debe haber hecho Treutler también en cuando iba hacia Villarrica, en el fondo. Y esto también es cerca del Vado. Todo esto, todo este escenario, en el fondo, es cerca del Eltún. ¿Ya? Por lo tanto, la ocupación mapuche de Gorbea era una ocupación vasta, donde estaba, ya sabemos por el relato de Resquio, el cacique Millamán. Toda esta historia, en el fondo, es una historia que está olvidada. Y este Eltún, más allá de que hoy en día sea impensado excavar un cementerio mapuche,
como un proyecto de investigación o como un tema de investigación científica bajo las condiciones de derechos culturales y en el fondo el respeto que merece un cementerio a no ser intervenido, sobre todo de una cultura que lo reclama como parte de su patrimonio. Más allá de entender todo ese contexto, Gorbea 3, el Eltún de Gorbea, nos demuestra la ocupación ancestral del territorio y la presencia, hasta hace no mucho tiempo, de comunidades en el área que actualmente es la ciudad. Les muestro cuál es la condición actual del sitio. El sitio, por lo que dice Julia Monleón, podría todavía quedar un 25% de él, no sabemos si eso es así. Actualmente es un predio forestal que no está plantado, que se usa como cancha de acopio, eventual en el fondo estacional, y no hay, bueno, nada en el fondo que nos indique lo que hubo ahí, ¿ya? Y lo que tal vez todavía hay, y en el fondo lo que significó este espacio para la cultura mapuche, y en el fondo lo sagrado también que significa un eltón. Eso es lo que yo tenía para contarles hoy día. Gracias, Doina. Tenemos varios comentarios en la publicación. Te voy a ir leyendo alguno para que después ir respondiendo. Dame un segundito. Tenemos desde el principio personas que te saludaron, ¿ya? Tenemos a Sandra Godoy, Lorena Sepúlveda, Bea, Hola, Lorena. la Bea. Tenemos a Paulo Villablanca también. Roberto Concha. Y acá empiezan algunas preguntas. Tenemos a Pancho Reyes. Nos pregunta, ¿toda la colección pertenece a un mismo periodo post-hispánico? Eso es lo que nos pregunta Pancho Reyes. Todo apunta a que el sitio en general, su componente antiguo y su componente más tardío, son poshispánicos. Deberían estar entre, como les decía, el siglo XVIII y el XIX, ¿ya? Entre 1700 y tanto y 1800 y tanto, incluso con ocupaciones hasta, bueno, 1800 y tanto, en 1904 se funda la ciudad. Y, bueno, aquí cabe mencionar también que hay recuerdo, eso lo menciona justamente Gordon en su artículo, del entierro de la esposa de un colono holandés, y que la gente recordaba que ahí todavía habían cruces. Ahora, puede que esas cruces no sean cruces cristianas, ¿ya? Pese a que en Gorbea 3 hay elementos cristianos, ¿ya? Incorporados. Hay una cruz, hay un crucifijo, hay un rosario, ¿ya? Hay elementos que se asumen como cristianos. El componente mapuche sin elementos cristianos es el más fuerte. Voy a volver a compartir un detalle para que volvamos a una foto, que es la foto inicial. Yo me pregunto si esas cruces pueden ser este tipo de cruces, y tal vez no cruces católicas, ¿no? Cruces mapuche, además de Chemamel. Eso es una de las interrogantes que hay acerca de este sitio. Pero el sitio es poshispánico y, claro, debería estar entre el siglo XVIII, 1700, y el siglo XX, comienzos del XX. Tenemos también, Bea nos pregunta, ¿dónde puedo acceder al artículo de Consuelo Valdés? Está en el 6º Congreso de Arqueología Nacional Chilena del año 1971, junto con el otro artículo de Gorbea 3. Paulo Villablanca Quesada nos dice, creo que los hallazgos arqueológicos de Gorbea son únicos en la región. La condición geográfica a los pies de Mahuidanche fue un gran factor para que se desarrollaran vasijas y otras producciones.
como Así modo de es. Claro, ¿no? Es muy interesante eso porque en el fondo también este corredor biológico que es Maguidanche-Lastarria tiene una gran cantidad de canteras, por decirlo de alguna manera, de lugares donde se podía extraer arcilla. De hecho, hay una mina, entre comillas, de caolín, ¿ya? En el cordón. Entonces es muy relevante ese comentario porque efectivamente acá se da mucho la arcilla para poder ser trabajada. Y estos serían los comentarios, parte de los Claro. comentarios que están, aparte de saludos que te dan a ti, Doina. Les cuento también que Gracias. tuvimos una buena recepción, mucha gente viéndote, así que estamos felices de la primera charla que estamos dando en el puntapié a un ciclo de charlas preparado por el museo. Luego el próximo jueves también continuamos con más charlas y así estaremos hasta agosto. Así que te agradecemos mucho, Doina. Agradecemos también la participación de Miguel. Tengo una Eh, pregunta antes que cierres, Merlín. ¿Sí? Lo que pasa es que la mayoría de la gente piensa que los arqueólogos trabajan siempre en terreno, excavando, ¿no? Ah, y gran parte de este trabajo, en realidad sí es una excavación, pero en los archivos, los depósitos, buscando, ¿cierto?, la documentación para volver a reinterpretar. Y esto a mí me parece como muy interesante, ¿cierto?, dentro de la labor arqueológica, ¿cierto?, que no es solamente estar sacando cosas en una cuadrícula, ¿ah?, sino todo el trabajo que hay de documentación, de registro, de búsqueda, y sobre todo el trabajo arqueológico en términos de reinterpretar las cosas, ¿no? O sea, de los trabajos que a lo mejor se hicieron hace algún tiempo, tienen otra información. Entonces me gustaría como que si pudiese cerrar a lo mejor también un poco con esa idea, ¿no? O sea, de cómo el trabajo de como investigadora, ¿cierto? También incluye estos otros aspectos y la revisión de la propia disciplina. Claro que sí. Bueno, eso es tremendamente relevante lo que mencionas, Miguel, porque, a ver, el trabajo de colecciones es algo que ha estado siempre en segundo plano en el trabajo arqueológico y eso se refleja justamente en el financiamiento de las investigaciones. O sea, los proyectos de investigación, por ejemplo, CONICYT no te financian un proyecto para hacer una reevaluación de un sitio a través del análisis de colecciones. Eso tú tienes que hacerlo en el marco de otra investigación donde digas que vas a trabajar algún sitio, pero de manera primaria, o sea, que lo vas a excavar o vas a prospectar, pero conseguir en el fondo de financiamiento para solo trabajar colecciones es algo difícil y que es tremendamente necesario. Ahí uno normalmente tiene que recurrir a fondos patrimoniales, fondar, por ejemplo, ahora, bueno, está el Fondo del Patrimonio, pero depende de la línea también, en donde se puede, si se puede o no se puede trabajar. Por lo tanto, apunto a este tema de los recursos porque es algo difícil, ¿ya? Es algo difícil de hacer porque no existe una política, tanto desde la ciencia como desde la institucionalidad, para trabajar sistemáticamente las colecciones. ¿Cuál es la relevancia de trabajar las colecciones? Aparte de reevaluar, tenemos que trabajar todo lo que ya se ha levantado, ¿ya? No, a mi juicio, por ejemplo, no vale, o sea, no corresponde seguir excavando cementerios en términos de excavación arqueológica, sobre todo donde están las comunidades vivas que los asumen como sus antepasados y que son sus antepasados. O sea, eso en el fondo ya debiéramos estar como en un cambio de paradigma en ese sentido. Ya podríamos asumir que eso podría no hacerse más, ¿ya? A no ser que los arqueólogos nos hagamos cargo de, por ejemplo, cuando pasa un camino, que no se sabe dónde hay un alto, no se sabe dónde hay un cementerio, y bueno, aparece es el TUN, alguien tiene, por supuesto, que hacerse cargo. Y ahí corresponde, por supuesto, que lo haga un profesional especialista, porque es el profesional que le va a sacar la información o que va a obtener la información más adecuada, que va a poner en valor lo que está pasando y que también va a dignificar, ¿ya?, lo que se está encontrando.
Entonces, es ahí donde en el fondo la arqueología se hace absolutamente necesaria y tiene que trabajar en terreno y trabajar justamente en los cementerios. Pero están todo este universo de colecciones que, como Gorbea 3, que yo creo que es el ejemplo magno de la importancia y de lo que se necesita trabajar justamente las colecciones. Bueno, muchas Pero hoy yo quiero gracias, agradecerles Doina. muchísimo, muchísimo a ustedes por la invitación y a todos los que vieron Chaltumay. Gracias por esta Siguen instancia. apareciendo Alejito del más museo. comentarios, Ah, Doina. mira, Te voy a leer algunos para que no se queden afuera. María Angélica Gutiérrez te dice, muchas gracias, me sirvió para conocer más de la tierra de mi abuelo, ¿ya? Y de mis hijos. También tenemos a Cristina Ciudad, ya, excelente, muchas gracias por la información, por dar a conocer todo. Muchas gracias, Doina. Tenemos muchos agradecimientos hacia ti. Gustavo Lucero, Doina, usted mencionó que una de las vasijas tiene morfología de características andinas, incaicas. ¿Puede ampliar un poco este aspecto? Muchas gracias por la charla. Ya, no es la forma, en realidad, es la decoración. ¿Ya? Se ha trabajado, ese es un tema largo, podríamos hacer otra charla de eso, que tiene justamente que ver con los rasgos andinos que se pueden ver en esta cerámica que es pintada roja sobre blanco. ¿Ya? pueden Justamente escribir un Gordon, montón a partir de eso, ¿ah? Pueden escribir un claro, montón. Dios mío. ahí bueno, a Tom Dilegey lo van a tener que invitar para que hable de eso. ¿Ya? Hay elementos, por supuesto, que vienen desde el norte, ¿ya? Y que vienen desde momentos prehispánicos y que coinciden justamente con momentos de contacto mapuche-hispano. ¿Ya? También están elementos que ingresan con los Yanacona, en el fondo con las poblaciones que vienen acompañando a los españoles. Entonces, todos esos elementos se van integrando también en la cerámica y vamos viendo que aparecen las formas de mesa que llama Leonora en el fondo, que tienen que ver con lo hispano, y también rasgos, por ejemplo, de piezas que tienen formas de aríbalo, aribaloides, que son piezas muy diagnósticas del mundo inca. Esas piezas no aparecen acá, esos aribaloides, en Gorbea 3, pero sí está, en el fondo, hay un poco, unas escasas piezas con decoración Valdivia, que es esta roja sobre blanco, que ha sido interpretada como que tiene vínculos con el mundo andino, que es un tema gigante. Tenemos también saludos de Claudia Castillo, te dice excelente presentación. María Teresa Sáez, buenas tardes, acabo de integrarme, muy interesante el tema, gracias por entregar cultura de nuestro pueblo. Tenemos también a Jimara Rayén. Hola, buenas tardes, muy interesante la charla. ¿Es posible que nos puedas ampliarnos la bibliografía para estudiar sobre arqueología mapuche? Les puedo dejar un comentario después a esta misma El charla, chat, en el chat. en el chat, claro, Un hago una selección y después de la charla y lo pongo ahí, lo Subimos anexo. también Encantada. tu publicación, Doina, la subimos ahí en el chat, está linkeada, ¿cierto? Para que la gente, si tiene interés, la pueda leer también y revisar más en profundidad. La de Bajo la Lupa, Sí, Rodrigo Mera y Doina Monita. sí. Y los otros dicen excelente, Marcela Javert, Gabriela Iván nos dice que interesante, saludos Doina, entre otros. Muchos agradecimientos. Tenemos Luis Fuentes, Ampuero, dice, se debería aprovechar ahora que una de las arqueólogas que trabajó allí es ministra de Cultura para gestionar un museo de sitio que lo proteja. Difunden el sitio y permitan que especialistas sigan investigando. Como comentario. Muy buen comentario. Excelente primera charla, muchas gracias Doina, Rodrigo y amigos del museo. Y Fernando Ulloa, felicitaciones, así que mucha gente feliz, estamos contentos nosotros también.
Vamos a continuar con más charlas. Vamos todos los jueves a las 19 horas por Facebook Watch. Así que estamos contentos. Nos estamos despidiendo ya. Agradecemos a todos los que participaron, a todos los que nos realizaron comentarios. Vamos a tratar de responder todas las dudas que dejen en los comentarios también. Así que nos vemos el próximo jueves a las 19 horas con una nueva charla. Una charla que va a dar Carlos García Resque, es arquitecto, profesor de la Universidad del Biobío, y él va a hablar de la casa Tiers, ¿cierto? Que es la casa que cobija el museo y su relación con el desarrollo del espacio urbano de Temuco a comienzos del siglo XX, ¿cierto? Cómo esta arquitectura representa un modo de sociedad y estilo de vida que estuvo presente en la región y en Temuco a comienzos del siglo XX. Así que ese va a ser el tema de la próxima charla, ¿cierto? Que es el 30 de julio. Agradecer a Doina, decir también que Doina trabaja en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, en la Oficina Técnica Regional del Consejo de Monumentos Nacionales. Así que tiene una labor también ahí súper fuerte vinculada a la protección del patrimonio cultural y el patrimonio arqueológico, por alguien que conoce, ¿cierto?, profundamente la región y que vive en la región. Así que eso también, ¿cierto?, es un elemento importante de destacar dentro de la labor de Doina, que también fue profesora de arqueología en la Universidad Católica de Temuco, así que también tiene una beta de formadora de nuevas generaciones. Muchas gracias, Doina. Berlín también. Muchas gracias, mucho éxito. ¿Ya? Que estén muy bien. Saludos a Chao, todos y chao. todas que estuvieron acá. Chao. Chao, chao.